Decreto único reglamentario en materia tributaria, en lo relacionado con la reglamentación aplicable a las donaciones y el régimen tributario especial en el impuesto de renta y complementario. Material convertido en MP3 por CIB Revisores Fiscales, Auditores y Consultores Limitada, en su programa de responsabilidad social empresarial a los profesionales y estudiantes de Contaduría Pública. Decreto 2150 diciembre 20 de 2017. Sección 1. Artículo 1. Sustitución del capítulo 4 del título 1 de la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria. Sustituyas el capítulo 4 del título 1 de la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, el cual quedará así. Capítulo 4. Tratamiento tributario de las donaciones realizadas a entidades pertenecientes al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario y a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario. Artículo 1, 2, 1, 4, 1. Tratamiento tributario de las donaciones realizadas a entidades pertenecientes al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario y a las entidades no contribuyentes, de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario. Las donaciones realizadas por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario a los contribuyentes del régimen tributario especial de que trata el artículo 1, 2, 1, 5, 1, 2 de este decreto y a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, solamente podrán ser objeto del descuento tributario previsto en el artículo 257 del Estatuto Tributario y las disposiciones contenidas en el presente capítulo. Parágrafo. Las donaciones e inversiones que se realicen en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, se rigen por lo dispuesto en los artículos 158, 1 y 256 del Estatuto Tributario. A las donaciones efectuadas a programas creados por las instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a través de becas de estudio total o parcial que podrán incluir manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros, les resulta aplicable el inciso segundo del artículo 158, 1 y el parágrafo 3 del artículo 256 del Estatuto Tributario. Cuando la donación se realice a uno de los contribuyentes, de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario y el artículo 1, 2, 1, 5, 1, 2 de este decreto, se deberán cumplir las previsiones de este capítulo y del capítulo 5 del título 1 de la parte 2 del libro 1 del presente decreto, según corresponda. Artículo 1, 2, 1, 4, 2. Beneficiarios del descuento tributario por donaciones. Son beneficiarios del descuento tributario a que se refiere el artículo 257 del Estatuto Tributario, los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementario, que efectúen donaciones a los contribuyentes del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario de que trata el artículo 1, 2, 1, 5, 1, 2 de este decreto y a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario. Artículo 1, 2, 1, 4, 3. Requisitos para la procedencia del reconocimiento de descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios por concepto de donaciones. Para que proceda el reconocimiento del descuento equivalente al 25% del valor donado en el impuesto sobre la renta y complementario por concepto de donaciones a los contribuyentes de que trata el artículo 1, 2, 1, 4, 2 de este decreto se requiere 1. Que la entidad beneficiaria de la donación reúna las condiciones establecidas en el artículo 125, 1 del Estatuto Tributario, incluida la calificación en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario, cuando se trate de los contribuyentes de que trata el artículo 1, 2, 1, 5, 1, 2 de este decreto. 2.
Certificación dirigida al donante, firmada por el representante legal de la entidad donataria, contador público o revisor fiscal cuando hubiere lugar a ello, en donde conste la fecha de la donación, tipo de entidad, clase de bien donado, valor, la manera en que se efectuó la donación y la destinación de la misma, la cual deberá ser expedida como mínimo dentro del mes siguiente a la finalización del año gravable en que se reciba la donación. El valor certificado por la entidad donataria deberá corresponder al efectivamente recibido por concepto de la donación y solo podrá ser utilizado por el donante. El contenido de la certificación se entenderá bajo la gravedad del juramento y servirá como soporte del descuento tributario aquí indicado y deberá estar a disposición de la autoridad tributaria cuando ésta la solicite. Parágrafo 1. Los contribuyentes de que trata el artículo 1, 2, 1, 5, 1, 2 de este decreto deberán incluir dentro de la memoria económica de que trata el artículo 356, 3 del Estatuto Tributario y el artículo 1, 2, 1, 5, 1, 15 del presente decreto, la información certificada relacionada con las donaciones recibidas en la vigencia fiscal a que hace referencia el numeral 2 de este artículo, cuando hubiere lugar a ello. Parágrafo 2. Para efectos de la procedencia del descuento tributario por donaciones de que trata el presente capítulo, en el momento de la donación el donante autoriza a publicar su identificación y el monto donado al donatario, de conformidad con el numeral 9 del parágrafo 2 del artículo 364, 5 del Estatuto Tributario. Artículo 1, 2, 1, 4, 4. Reporte de la información exógena. La información relacionada con la donación deberá reportarse en la información exógena de conformidad con lo establecido por el artículo 631 del Estatuto Tributario, en concordancia con las resoluciones que expida el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, o quien haga sus veces. Artículo 1, 2, 1, 4, 5. Oportunidad para solicitar el descuento tributario. El descuento tributario se deberá solicitar en la declaración de impuestos sobre la renta y complementario correspondiente al año gravable en el cual se efectuó la donación por parte de la entidad donante, y al exceso no descontado se le dará el tratamiento previsto en el numeral 3 del artículo 258 del Estatuto Tributario. Artículo 1, 2, 1, 4, 6. Causales de improcedencia del derecho al descuento tributario. No procederá para el donante el descuento tributario establecido en el artículo 257 del Estatuto Tributario, en los siguientes casos. 1. Cuando la donación se realice a una entidad que no cumpla con lo dispuesto en los artículos 19, 22 y 23 del Estatuto Tributario y en lo previsto en este decreto. En este caso y conforme con lo previsto en el artículo 125, 5 del Estatuto Tributario, no será descontable de la renta y serán ingresos gravables para las entidades receptoras. 2. Cuando la entidad donataria no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 125, 1 del Estatuto Tributario. La obligación de presentación de la declaración de ingresos y patrimonio o de renta a que se refiere el numeral 3 del artículo 125, 1 del Estatuto Tributario no aplicará para las entidades de que trata el artículo 22 del Estatuto Tributario. 3. Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, establezca que no se realizó la donación que se trató como descuento tributario en el impuesto sobre la renta y complementario, o que los sujetos de que trata el artículo 1, 2, 1, 5, 1, 2 de este decreto se encuentran dentro de los supuestos de que trata el artículo 364, 1 del Estatuto Tributario. 4. Cuando se configure lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 364, 2 del Estatuto Tributario, según el alcance previsto en el artículo 1, 2, 1, 5, 1, 42 de este decreto. Parágrafo. Por el año gravable 2017, las donaciones efectuadas a las entidades señaladas en los parágrafos transitorios primero y segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, se entenderán realizadas a entidades clasificadas en el régimen tributario especial.
Las donaciones efectuadas a las entidades creadas desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017, que opten por pertenecer al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario, y cumplan con lo dispuesto en el parágrafo transitorio primero del artículo 1, 2, 1, 5, 1, 7. Y el parágrafo transitorio del artículo 1, 2, 1, 5, 1, 10 de este decreto, podrán tener el beneficio consagrado en este capítulo para el año gravable 2017. Artículo 1, 2, 1, 4, 7. Control de la improcedencia del derecho al descuento tributario. El incumplimiento de los requisitos señalados en la ley y en el presente decreto por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario que aplicaron el descuento tributario, dará lugar al rechazo del respectivo descuento en la declaración del año gravable en el cual se produzca el incumplimiento y a la imposición de las sanciones a que hubiere lugar. Material convertido en MP3 por CIR Revisores Fiscales, Auditores y Consultores Limitada, en su programa de responsabilidad social empresarial a los profesionales y estudiantes de contaduría pública.